poliquístico también se le denomina hiperandrogénico, funcional o anovulación crónica hiperandrogénica. Y esto es bien importante porque muchas veces existe un mal diagnóstico, ¿no? Llega una joven, una señora con una ecografía donde dicen ovarios poliquísticos, que ya sabemos que ahora, de acuerdo a los criterios de IOTA, deberían ser ovarios multifoliculares. Y entonces dice, ah, ya, tienes poliquistosis ovárica, por lo tanto tienes ovarios poliquísticos, ¿no? Y empiezan a dar tratamiento hormonal, no hacen un estudio androgénico para ver si efectivamente es compatible con un síndrome de ovario poliquístico, no ven características que tiene que tener este ovario polifolicular o multifolicular que sean características del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, hay muchas jóvenes que van a llegar y van a decir, tengo ovarios poliquísticos, tengo poliquistosis ovárica y estoy con tratamiento hormonal y estoy con el Diane, con el Dixi. Y como vamos a ir viendo, incluso el tratamiento más famoso, que es con la ciproterona, actualmente los nuevos protocolos ya no lo están utilizando, ¿no? La obesidad es una epidemia que está afectando actualmente a los niños y a los adolescentes. Y esto va a hacer que cada vez estos trastornos de ovulación sean más frecuentes. Y hemos hablado en algún momento de cómo la grasa es un precursor de la estrona y de la importancia del exceso o la deficiencia del peso relacionado ya con los trastornos tanto de oligomenorrea, amenorrea, o como en este caso, en el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, Stein y Liebenthal describieron trastornos menstruales como por ejemplo la esterilidad, el hirsutismo y la obesidad, y ellos vieron que los ovarios de estas pacientes presentaban aumento de tamaño, engrosamiento de la túnica que los cubría, que era la túnica albuginea, y microquistes o microbolitas o microcontenidos acuosos múltiples situados en la periferia de esta zona cortical ovárica. Esto fue en 1935. Con la ultrasonografía, las mujeres sanas podían tener imágenes de ovarios poliquísticos sin el síndrome clásico, y pacientes con el síndrome clínico florido no tenían las imágenes en la ultrasonografía. Todo lo cual indicaría que el síndrome que describieron Stein y Liebenthal sería una excepción. O sea, que una mujer que tenga todas las características son casos excepcionales. En 1990, en una conferencia del Consenso Nacional de Institutos de Salud de Estados Unidos, se habla de la presencia de hiperandrogenismo asociado a anovulación crónica sin otra causa específica de enfermedad adrenal o hipoficiaria que curse con irregularidades menstruales o exceso de andrógenos. En este año no se incorporó el aspecto ni la morfología de los ovarios. La Sociedad Europea de Reproducción, Embriología y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en una conferencia de consenso realizada en Rotterdam en el año 2003, propuso una nueva definición e incorporó ya la evaluación ecográfica de los ovarios como un criterio de diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Rotterdam? Que es lo que van a escuchar muy frecuentemente. Que ya actualmente, como vamos a ver, ya incluso ya no se está usando mucho, pero los criterios eran oligoovulación, signos clínicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos a la ecografía transvaginal. Pero tenían que excluirse otras patologías que presenten hiperandrogenismo y oligoovulación. Y habían 4 fenotipos. El fenotipo A, donde encontrábamos las 3, el fenotipo B, donde encontrábamos oligoovulación e hiperandrogenismo, el C, hiperandrogenismo y ecografía, y el D, oligoovulación y ecografía. Es decir, la combinación de 2 de estos 3 criterios. La Sociedad de Exceso de Andrógenos y Síndrome de Ovarios Poliquísticos propuso una nueva definición con mayor importancia el exceso de andrógenos, clínico y bioquímico, sobre las alteraciones funcionales ováricas, sobre la oligo o anovulación y sobre las alteraciones morfológicas de los ovarios poliquísticos. Y esto es lo que actualmente manejamos. Entonces, quiere decir que lo más importante para nosotros decir un síndrome de ovario poliquístico es el exceso de andrógenos por encima
de los síntomas, de los signos e incluso de la ecografía. Y entonces ya hablamos de más fenotipos que van a estar asociados con el hiperandrogenismo, la ligovulación, el hirsutismo y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, aquí tenemos, en base a estos tres criterios, los diferentes fenotipos y aquí tenemos una comparación con respecto a los criterios del NIH de 1990, los criterios de Rotterdam y los criterios del PCO 2006. Ahora, los criterios propuestos por la Sociedad de Exceso de Andrógenos y Síndrome de Ovario Poliquístico son tres: hiperandrogenismo, hirsutismo, hiperandrogenemia o ambos. Disfunción ovárica, que puede ser anovulación o oligovulación, ovarios poliquísticos o ambos. Y tres, exclusión de otras causas de exceso de andrógenos o alteraciones relacionadas. Posiblemente incluye la hiperplasia suprarrenal crónica, no clásica, que está asociada a la deficiencia de la 21-hidroxilasa, ¿no? Tumores productores de andrógenos, uso y abuso de fármacos androgénicos anabólicos, síndrome de Cushing, síndrome de hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, cantosis nícrica, disfunción tiroidea e hiperplastinemia. Entonces, de estas pacientes, el 75% van a tener exceso de vellosidad. Y ahora vamos a ver a qué hablamos de exceso de vellosidad. No se trata de que tengan los vellos en los brazos o en las piernas un poco largas, sino hay criterios y hay zonas y ubicaciones características que dan la característica de hirsutismo. 10% van a estar en una etapa premenopáusica, del 50 al 60% son obesos. Eso quiere decir que más de la mitad de las pacientes que presentan esta patología van a tener exceso de peso. Por eso es que no va a ser raro que ustedes vean una chica delgadita, 40 kilos, que vean con ecografía y que diga, tengo ovario poliquístico, ¿no? Y le pregunte sobre sus reglas y no tenga reglas oligomenorreas y que encima ni siquiera tenga aumento de vellosidad, ¿no? Del 35 al 45% van a tener intolerancia a la glucosa. Entonces, estos criterios sí son importantes porque generalmente las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a tener cierta resistencia a la insulina. No hay datos exactos de prevalencia. Ahora, en adolescentes hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que estamos ante un síndrome de ovario poliquístico, porque el hirsutismo, las irregularidades menstruales, el acné, el sobrepeso, son cambios fisiológicos con la edad. 2/3 de los adolescentes aparentemente normales van a tener acné, van a tener irregularidades menstruales y un porcentaje se hacen obesas y de ellas un cuarto desarrolla un síndrome metabólico. Entonces, en las adolescentes que ya de por sí tienen acné o tienen irregularidad y que normalmente podrían tener incluso ovarios grandes, ya que son ovarios que recién están empezando a funcionar con múltiples folículos, tenemos que estar nuevamente controlando el perfil hormonal para ver si hay un hiperandrogenismo y por lo tanto catalogarlas, ¿no? El acné, no hablamos pues de los clásicos comedones escasos que podría tener un adolescente, ¿no? Sino hablamos de un acné moderado a severo, ¿no? E incluso, por ejemplo, en esta chica vemos un hirsutismo, ¿no? Vemos un crecimiento de vello, no unos 4 pelitos aquí, hay pacientes que dicen, tengo 4 pelitos acá, tengo hirsutismo. No, sino vemos un crecimiento marcado del vello facial. Durante los 2 años que siguen a la menarquia, las niñas presentan en forma fisiológica ovarios grandes y trastornos menstruales. Y esto es muy importante. No es raro que me han llegado niñas de 12, 13 años con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, poliquistosis ovárica. Las niñas tienen los ovarios grandes y casi siempre los primeros años de regla, pues van a tener las reglas un poco irregulares. Entonces, el diagnóstico debe basarse en probar el hiperandrogenismo bioquímico. Suele diagnosticarse en la adolescencia, pero aparentemente tiene sus orígenes desde la vida intrauterina. Se habla de que es muy importante la alimentación de la mamá durante el embarazo, la tendencia a una diabetes gestacional,
el tipo de alimentación que ha tenido esta paciente, el peso al nacer, con la posibilidad de desarrollar un síndrome de ovario poliquístico y posteriormente un síndrome metabólico, ¿no? Síndrome metabólico incluye más enfermedades metabólicas, colesterol, triglicéridos, ¿no? Hipotiroidismo. Tiene una base genética y puede comprometer a otros miembros de la familia, ¿no? O sea, generalmente si tenemos el antecedente que ha habido otros miembros de la familia con estas características, pues casi siempre va a haber una asociación. Ahora, no es raro que si ustedes ven una niña con sobrepeso, pues generalmente los papás también tienen sobrepeso, ¿no? Es difícil tener una niña delgadita con papás con sobrepeso o viceversa, ¿no? Se puede dar, sí, pero casi siempre pues hay una relación directa, ¿no? Pueden manifestarse rasgos fenotípicos de este síndrome, que es considerado como una enfermedad familiar multigénica compleja que afecta también a los varones. Múltiples genes están involucrados. Los genes relacionados con la esteroidogénesis, que son estos, el CIP11A, CIP17, CIP21, o genes que regulan la acción de las hormonas esteroideas. Destacan 3 tipos de alteraciones. Hemos hablado, una disfunción endocrina, una hipersecreción de LH, por eso es que hablamos que va a haber una inversión. Normalmente la FSH debe estar un poco más elevada que la LH. En este caso va a ser al revés. La hormona luteinizante va a estar mucho más alta e incluso más del doble que la FSH, ¿no? Entonces hablamos de un aumento de hormona luteinizante. ¿Por qué hay un aumento de hormona luteinizante? Porque generalmente son anovuladoras crónicas y al ser anovuladoras crónicas, pues se va a tratar de hiperestimular para favorecer la ovulación. Va a haber trastornos metabólicos, generalmente resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Por eso es importante que si sospechamos de un síndrome de ovario poliquístico, hagamos un dosaje de insulina y de glucosa basal y a las 2 horas. Y obviamente una disfunción de la esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica, es decir, los folículos no van a salir del ovario. ¿Qué factores ambientales? Ya hemos mencionado la obesidad y los eventos que ocurren en la vida intrauterina, ¿no? El hiperandrogenismo, la diabetes gestacional, el sobrepeso de la madre durante el embarazo. En relación entre el ambiente prenatal y el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas durante la edad adulta es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones se llevó ese embarazo? Se habla, por ejemplo, y ustedes saben muy bien, los bebitos macrosómicos tienen mayor tendencia a tener problemas de glucosa más adelante, ¿no? Entonces, a veces los papás se sienten felices de tener un bebé de 5 o 6 kilos, ¿no? Pero sabemos que eso a la larga va a traer problemas metabólicos en ese recién nacido. El cuadro clínico obviamente va a variar de acuerdo a la edad. Se inicia en el periodo previo a la menarquia con alteraciones menstruales en los 2/3 de las adolescentes, principalmente oligomenorrea. Ya sabemos los criterios de oligomenorrea, que vamos a tener reglas mayores a 35, menores a 90, alternados con periodos de amenorrea, ¿no? Cuando tenemos más de 90 días de ausencia de regla. Cursan con un buen nivel estrogénico y responden a la administración de progesterona. Ocasionalmente pueden presentar episodios de menorragia disfuncional por hiperplasia endometrial, ¿no? Como tenemos un estímulo y hemos dicho que crece el endometrio pero no hay ovulación, podemos tener sangrados por un crecimiento normal del endometrio. Es por eso que cuando tenemos el endometrio grueso, en algún momento les mencioné, podemos usar progesterona y ocasionar una regla. Si tenemos el endometrio delgado, tenemos que usar estrógenos y progesterona. Y en raras ocasiones se puede estar asociado a una menorrea primaria. También podemos tener adrenarquia prematura, es decir, cuando tenemos caracteres, por ejemplo, vello púbico, olor axilar, antes del tiempo, que es menos de 7 años, o una pubertad precoz, desarrollo de caracteres sexuales antes de los 9 años. En forma excepcional, pues puede tener una regla completamente normal. Las manifestaciones del hiperandrogenismo, ¿cuáles son? Hirsutismo, por lo general, discreto o moderado, entre 8 y 15 puntos de la escala de Ferriman y Galloway.
Entonces, esto es importante. Nosotros para decir tienen mucho vello, poco vello, tenemos que basarnos en la escala de Ferryman y Gallagher. Esta es la escala de Ferryman y Gallagher. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos decir que una persona tiene hirsutismo, ¿no? Que está con hirsutismo. Los vellos en zonas donde normalmente las mujeres no suelen tener vellos, ¿no? Alrededor, encima del labio superior, en la parte del mentón, entre los pechos, en la parte del abdomen. El vello púbico, en vez de su distribución clásica en triángulo, en rombo, en la parte superior de los brazos. Como ustedes ven, no es el antebrazo. Muchas veces las chicas vienen y muestran su antebrazo y dicen, miren los vellos que tengo. En la parte interna de las piernas, de los muslos, ¿no? No es en las pantorrillas. En esta escala de Ferryman y Gallagher no hay las pantorrillas. En la espalda y en el tercio inferior de la espalda, en la unión del sacro, ¿no? Entonces estas son zonas donde normalmente las mujeres no suelen tener vellos. Entonces, nosotros sumamos, dependiendo de lo que encontremos, y si encontramos una puntuación de 8, pues ya estamos hablando de un hirsutismo, ¿no? Pero es importante, entonces, no es los excesos de vellos en las piernas, no es el exceso de vello en los brazos, ¿no? No es que tengo unos cuantos pelitos por esta zona, sino estos son los criterios y en base a esto nosotros tenemos que catalogar, ¿no? Entonces, los vellos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar los ovarios poliquísticos, son los ovarios grandes, ¿no? La virilización, o sea, que haya un grado de estrogenismo tan grande que produzca virilización es rara y su presencia pues nos tiene que hacer sospechar de otras etiologías como un tumor secretor de andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? También podemos tener manifestaciones cutáneas como el acné y la caída de cabello. La obesidad, alrededor de la mitad de los pacientes de tipo androide o forma de manzana, ¿no? Entonces tenemos el índice cintura-cadera mayor a 0.85, inicia en la niñez y se acentúa en la pubertad, ¿no? Entonces son las niñas en forma de manzanita, o sea, con forma de manzana, no de perita. En las pacientes obesas y o hiperinsulinémicas puede observarse también la famosa cantosis nígricans, que como saben es una marca oscura a nivel de las axilas, a nivel del cuello, a nivel de los genitales. El aspecto cushinoide, que es una obesidad central, dorso de búfalo o aumento de la grasa supraclavicular, pero sin atrofia muscular, ¿no? Entonces son pacientes gorditas. Acromegaloide, aumento del grosor de los rasgos faciales por efecto trófico de la insulina, pero sin el prognatismo, ¿no? Sin el crecimiento de la mandíbula, que muchas veces nos va a obligar a descartar otras patologías. El cuadro no se cura. O sea, muchas veces, ay, sí, mire, acá tiene una ecografía donde había 15 folículos, le dimos hormonas. Obviamente al no haber, al dormir los ovarios, por usar un término, pues ya no se ven esas imágenes multifoliculares. Entonces le hacen una ecografía a los 6 meses y le dicen, ya no tienes, ya te curaste. No, este cuadro no se cura, se controla, se compensa, pero va a regresar espontáneamente. Durante la posmenarquia y edad reproductiva temprana, vamos a tener alteraciones reproductivas, ¿no? Es un problema de infertilidad. ¿Por qué? Porque son personas con trastornos hormonales, y anovulaciones crónicas y obviamente problemas de glucosa, de insulina, que van a favorecer problemas de infertilidad. Durante la edad reproductiva tardía o perimenopáusica, pues van a desarrollar lo que se llama una diabetes, de repente un problema tiroideo. El tratamiento, lo primero que debemos hacer es corregir las alteraciones metabólicas. ¿Cuál es la primera? Pues corregir el peso. Los riesgos a largo plazo derivan de que el hiperestrogenismo relativo por falta de ovulación, o sea, que el estrógeno sea superestimulado, pues puede ser un factor de riesgo para aumentar el cáncer de endometrio.
Y la hiperinsulinemia crónica puede ser un factor de riesgo para desarrollar una diabetes o un síndrome metabólico. En el examen físico tenemos que consignar la distribución del vello y su clasificación. Y para eso, como ya les he dicho, usamos el score de Ferriman y Galway. Entonces, esto es importante. ¿Cómo clasificamos el hirsutismo? Con la escala de Ferriman y Galway. En mujeres en edad reproductiva, mayor de 8 indicaría hirsutismo y en adolescentes más de 6. ¿No? Entonces, esto es importante. Así que si tengo muchos vellos o que es la mayor preocupación de los adolescentes, pues tenemos que hacer nuestro score y ver si efectivamente cumple con los criterios. Podemos tener acné, podemos tener alopecia, podemos tener acantosis nícrica, el índice de masa corporal y la distribución de la grasa en relación a la cintura mínima y a la cadera máxima, ¿no? La presión arterial, el examen de tiroides, de mamas, la inspección de los genitales externos, en busca, por ejemplo, de una clitoromegalia, en el caso de las niñas, que podría ser un diagnóstico de diferencial de hiperplasia suprarrenal. Los pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a tener nuevamente andrógenos elevados, que pueden ser leves, moderados, que puede ser testosterona, androstenediona, dehidroepiandrostenediona sulfato, que es el famoso DEAS, o todos ellos. Aunque el aumento de los andrógenos es frecuente, su normalidad tampoco va a implicar una exclusión diagnóstica. El abordaje bioquímico puede ser motivo de controversia, ¿no? Entonces, la medición de la testosterona total, libre, androstenediona, proteína ligadora de hormonas sexuales, sulfato de dehidroepiandrostenediona, el DEAS, como le decía, el 17-alfa-hidroxiprogesterona suele ser de utilidad para corroborar el exceso de andrógenos y para dilucidar la fuente de la producción de los mismos. Si bien, y esto aquí, lo que ya les había mencionado, ¿no? La relación LH-FSH no es necesaria para establecer el diagnóstico, ya saben que la elevación de las concentraciones de LH en mujeres delgadas con síndrome de ovario poliquístico es de utilidad para el diagnóstico diferencial de amenorrea hipotalámica. Ya saben que la amenorrea hipotalámica vamos a tener el FSH dependiendo de la causa, ¿no? Si es un hipogonadismo hipogonadotrófico o hipergonadotrófico, vamos a tener altas o bajas a las dos. Pero si tenemos solamente la LH que ha duplicado a la FSH, entonces tenemos que sospechar en un síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que dosar testosterona libre, el DEAS, la FSH, la LH, les había mencionado la relación LH-FSH mayor a 2, donde la LH duplica la FSH en más de 2. Glicemia e insulina en ayunas. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? La vía abdominal tiene limitaciones sobre todo en niñitas que están obesas. En las mujeres sexualmente maduras, el ovario alcanza un volumen entre 6 y no excede el 8. Cuando contiene un cuerpo lúteo o un folículo maduro. Importante, el volumen ovárico tiene que hacerse sin que haya, o sea, si hay una imagen quística, un quiste, ya no nos sirve. Si, por ejemplo, está en periodo de ovulación, tampoco nos sirve, ¿no? Porque eso puede hacer que el volumen del ovario esté más grande sin que eso sea un ovario poliquístico. El volumen siempre tiene que estar mayor a 10 para considerar un síndrome de ovario poliquístico. O sea, ustedes pueden tener la imagen como la foto, pero si este volumen es menos de 10, esto es completamente normal. Algunos ven esta imagen y ya, poliquistosis ovárica y inmediatamente tratamiento. El 30% de los pacientes pueden tener volúmenes ováricos normales y los criterios actualmente utilizados para definir son presencia de 2 o más folículos en cada ovario que midan entre 2 a 9 milímetros de diámetro y un volumen ovárico mayor de 10 mililitros en fase folicular temprana, o sea, no en fase ovulatoria. Solo un ovario afectado es suficiente para definir el síndrome. Si hay evidencia de un folículo dominante que mida más de 10 milímetros o un cuerpo lúteo, el examen debe de repetirse. Como les decía, el ovario tiene que estar sin ovulación, sin quistes, sin nada. El estroma ovárico
no está considerado dentro de la definición ecográfica. Algunos decían que si el estroma, la parte central del útero, era más hiperecogénico, más negro, era un criterio, pero actualmente ya no lo es. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico suele confundirse con los ovarios multifoliculares. Entonces, eso no va a ser raro que ustedes van a ver mal diagnosticados ovarios multifoliculares. Los que se observan, ¿cómo son los ovarios multifoliculares? Son ovarios aumentados de volumen, con varios folículos en desarrollo, hasta 9 milímetros, sin dominancia y que aparecen dispersos en el estroma ovárico. Se presentan durante el periodo puberal y después de que se reanuda la ciclicidad ovárica que sigue a una fase de amenorrea, ¿no? En lactancia, en pubertad. Diagnóstico diferencial, todo lo que nos produce exceso de andrógenos, ¿no? Tumor secretorio de andrógenos, andrógenos exógenos, síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal, acromegalia, defectos genéticos de la acción de la insulina, amenorreas, insuficiencia ovárica primaria, enfermedad tiroidea y los trastornos hiperprolactinémicos. La 17-hidroxiprogesterona es importante para el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. El examen tiroideo, nunca se olviden, TSH, T4 libre y un pool de prolactina. Entonces, el enfoque diagnóstico debe ir en base a la combinación de las características clínicas, las características bioquímicas, y la ecografía por sí sola no permite establecer su diagnóstico y su normalidad no la va a descartar. Ya sabemos que dentro de todo, si podemos considerar un criterio importante, es el cambio hormonal. El tratamiento oportuno previene una enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, cáncer endometrial, mayor tasa de abortos y de preeclampsia. Entonces, la historia clínica que tenemos que preguntar, alteraciones, infertilidad, abortos, evaluación física, presión, peso, estigmas hiperandrogénicos, laboratorio, bueno, todas las hormonas que ya hemos mencionado, y pruebas opcionales, examen de los ovarios, concentración de gonadotrofinas, concentración de insulinas, cortisol. ¿El tratamiento en qué está dirigido? El tratamiento está dirigido a inhibir la esteroidogénesis ovárica suprarrenal o ambas y aumentar la concentración de la hormona transportadora de hormonas sexuales. Entonces, evitamos la acción de los andrógenos en tejidos blandos, bloqueando la unión de los receptores e inhibir la conversión periférica por la 5-alfa reductasa de testosterona a dihidrotestosterona, que es una hormona 3 veces más potente. Y por último, actuar directamente sobre los tegumentos utilizando pues, recursos cosméticos, ¿no? O sea, disminuir la parte del acné, de los vellos. Los anticonceptivos son la primera alternativa terapéutica, suprimen la secreción de LH, disminuyen la biosíntesis de andrógenos ováricos, aumentan las concentraciones plasmáticas de SHBG, disminuyen los andrógenos libres y permiten la descamación regular del endometrio, con lo que se evita el riesgo de un crecimiento anormal del endometrio. Entonces aquí viene el acetato de ciproterona, la drosperinona, el acetato de clormarinona y el dinogés, que son progesteronas, tienen efecto antiandrogénico. De estas, y aquí viene la parte importante, el acetato de ciproterona, que los famosos Diane, Dixi, todos los 35, por su actividad con los glucocorticoides, tiene más efecto anabólico y puede producir aumento de peso corporal y de la resistencia insulínica. Por eso es que en los nuevos protocolos para el manejo, el de primera elección viene a ser el acetato de clormarinona, ya no es la ciproterona. La progestina más recomendable son la drosperinona, al ser un derivado de la espironolactona, tendría un efecto beneficioso sobre la resistencia de la insulina, el Ninoget y el acetato de clormarinona tendría la capacidad de reducir la actividad de la 5-alfa reductasa a nivel de piel. Los antiandrogénicos son compuestos de tipo esteroidal como el acetato de ciproterona y la espironolactona, o no esteroidal como la flutamida y la finasteride,
que antagonizan al receptor de los andrógenos en el folículo piloso y en la glándula sebácea. Muchas veces usamos espironolactona con la finalidad de disminuir el crecimiento del vello, ¿no? De hacerlo más pequeñito. Los glucocorticoides no están indicados en el tratamiento del hiperandrogenismo. La inducción de la ovulación consiste en el tratamiento farmacológico quirúrgico destinado a inducir ciclos ovulatorios normales monofoliculares en aquellas pacientes que están buscando fertilidad. Recordar que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que logran embarazarse tienen mayor riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro, recién nacidos pequeños para la gestacional, por lo que el control endocrino metabólico y su control prenatal son cruciales. Bueno, existen técnicas quirúrgicas para mejorar esto. Existen el drilling laparoscópico de los ovarios, ¿no? La cirugía, ese es el drilling, ¿no? Le hacemos como huequitos al ovario, ¿no? Con una pinza que se llama hook, que tiene como una puntita, hacemos los huequitos, ¿no? La cirugía en pacientes con síndrome de ovario poliquístico resistente al clomifeno, el clomifeno es un inductor de la ovulación, reduce el riesgo de embarazo múltiple sin disminuir la tasa de embarazos. Algunos regímenes de tratamientos con inducción médica de la ovulación pueden sobreestimular el ovario y causar embarazos múltiples. Entonces hay que tener mucho cuidado también porque podrían también causar un síndrome de hiperestimulación ovárica. Una opción es un procedimiento quirúrgico menor. Se trata de ovarios quirúrgicamente con una inserción de calor o rayo láser. Esta revisión de ensayos clínicos halló que la incisión ovárica con o sin inducción de la ovulación fue tan eficaz como el tratamiento médico de inducción de la ovulación. Solo, pero el riesgo de un embarazo múltiple fue inferior. Entonces, la calidad de vida está relacionada con la salud de mujeres con ovarios poliquísticos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de que tenemos que bajarlas de peso. Desde ahí empieza todo. Como dice eso, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es una alteración endocrino-metabólica que afecta a mujeres en edad reproductiva. Y también se puede usar antidepresivos porque obviamente la depresión en estas pacientes puede ser hasta 4 veces mayor. Recuerden que son pacientes que no arreglan normalmente, son pacientes que tienen sobrepeso, tienen riesgo de diabetes, tienen aumento de vellosidad, tienen aumento de acné. Entonces esto les puede ocasionar cuadros depresivos, ¿no? Incluso la misma ansiedad favorece el que coman más, ¿no? A veces no comen por hambre, sino por ansiedad. Entonces, oligomenorrea, o anovulación, hiperandrogenismo. Hemos dicho que puede aumentar el DEAS o la testosterona libre. Podemos tener hirsutismo o acné. Para su valoración tenemos que usar la escala de Ferriman y Galloway. Y tenemos que tener ovarios con un volumen de más de 10 centímetros. El síndrome de ovario poliquístico es la mayor probabilidad de cáncer de endometrio por el estímulo constante del estrógeno. Y va asociado al síndrome metabólico, que es el síndrome metabólico que está asociado a obesidad, hipertensión, dislipidemia y con el consiguiente aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, esa es la primera parte que quería compartir con ustedes sobre el síndrome de ovario poliquístico. En la segunda parte vamos a tratar ya sobre patologías, otras patologías, incluso el cáncer de ovario, ¿no? Pero no quería que se pase esta sin mencionar esta etiología que es muy, muy importante. Entonces vamos a tomar un receso de unos 10 minutitos y volvemos con la segunda parte. Vendría a ser tumores de ovario, ¿no? Dentro de los tumores de ovario tenemos tumores de ovario benignos y tumores de ovario malignos. Vamos a empezar por los tumores en general. Los tumores anexiales son los más difíciles de todos los problemas diagnósticos, ¿no?
La transición entre una lesión benigna a otra maligna en un ovario es uno de los grandes misterios en la ginecología. O sea, no podemos decir en qué momento o por qué un quiste aparentemente benigno se convierte en maligno. El ovario es un órgano de características polimórficas interrelacionadas con diversos factores, ¿no? Genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales. Experimentan una interacción de la cual puede mandar una enorme capacidad tumoral, ya sea benigna o maligna, ¿no? Entonces, como hemos visto a lo largo de todas estas exposiciones, el ovario interviene en muchos factores, intervienen muchas hormonas, realiza una función mensual y esto puede desencadenar en una formación por algún pequeño desequilibrio hormonal de una tumoración. Los tumores ováricos constituyen aproximadamente el tercer grupo de tumores en la mujer. 1 de cada 10 va a tener a lo largo de su vida una tumoración quística, la mayoría de las cuales va a requerir una evaluación quirúrgica. Esto se presenta en cualquier edad, ¿no? Desde edades tempranas hasta edades avanzadas. La experiencia clínica revela que la mayor edad o el mayor rango de edad va a ser entre los 35 y 65 años de edad. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, pero su evolución silente entorpece el diagnóstico temprano, lo que hace que en más del 60% de los casos se diagnostiquen en una etapa avanzada. Es más frecuente en países desarrollados que en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, muchas veces hay niñas, bebés, mujeres, que simplemente acuden al control y de pronto se dan cuenta que son portadoras de tumoraciones, que incluso pueden ser tumoraciones embrionarias, o sea, que han venido desde la etapa fetal y que han pasado desapercibidas porque nunca dieron una sintomatología. La ecografía obviamente permite detectar estas lesiones en fases asintomáticas y las características que puedan tener, tanto de benignidad como de malignidad, con una fiabilidad de 70-90%. La vía vaginal puede mostrar lesiones menores de 3 centímetros, pero presenta una gran desventaja porque no puede ver más allá de los 10 centímetros de la cópula vaginal. En cambio, la vía abdominal visualiza mejor la lesión que se ubica por encima del lecho vesical más allá de 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una tumoración normal, pequeña, lo vamos a poder evaluar muy bien con la vía transvaginal. Pero si tenemos una tumoración enorme de que de repente nos llega hasta el ombligo, la vía transvaginal no nos va a ayudar y nos va a ayudar más la vía abdominal. El Doppler permite ver el flujo, ¿no? Las lesiones malignas generalmente van a tener mayor flujo. Y en una de las primeras clases hablamos sobre los criterios de IOTA, sobre los criterios de malignidad, y vemos que el Doppler hace que tenga mayor vascularidad y es uno de los criterios de malignidad. Otra modalidad de diagnóstico por imágenes, pues tenemos la tomografía, la resonancia, y con ambas pues vamos a ver características de la masa, la posibilidad de determinar su alteración y la vecindad con otros órganos, ¿no? A ver, y además ver si está invadiendo otras estructuras como el retroperitoneo. En los ovarios pueden desarrollarse tumores benignos o malignos, pueden ser quísticos o sólidos, de tipo epitelial, de tipo conjuntivo, funcionantes o no, o teratoma-tosos. Los tumores más frecuentes no son los neoplásicos, sino los que derivan del desarrollo folicular. Son formaciones quísticas que van a ser originadas por el estímulo anormal del folículo o alteraciones en el proceso de involución de este folículo. Estos son los más frecuentes, los famosos quistes serosos, pues van a estar asociados a esto, y muchas veces también va a pasar que encontramos un quiste relativamente grande y en el siguiente ciclo ovulatorio desapareció. Los verdaderos procesos neoplásicos presentan una constitución histológica muy diversa de origen epitelial. Le continúan los precedentes del estroma gonadal y finalmente los tumores de las células germinales. Se conoce que los tumores benignos del ovario no constituyen un grupo bien definido y algunos de ellos pueden malignizarse en su evolución. Entre el 75 a 85% de los tumores malignos en un principio fueron benignos. Entonces, por eso es que en los tumores malignos de ovario, pues hablamos de una tumoración silente, ¿no?
Hoy día los factores causales del cáncer de ovario son desconocidos, aunque se plantea que en el ámbito celular es el resultado de la acumulación de múltiples defectos genéticos menores. Los estudios epidemiológicos han permitido denunciar 3 teorías con respecto a las causas de esta enfermedad. Y eso es muy importante. La actividad del ovario, ¿no? La división celular ininterrumpida y la continua regeneración del epitelio ovárico con cada ovulación proporciona la oportunidad para una mutación y transformación maligna por la estimulación de los ovarios y por hormonas gonadotróficas que de forma mantenida pueden inducir a malignización. La exposición del ovario a diferentes agentes carcinogenéticos y los eventos moleculares que dirigen el desarrollo del cáncer epitelial de ovarios que son desconocidos, ¿no? A pesar de los estudios, no se ha podido identificar cuál sería el factor, ¿no? Algunos factores casuales en la carcinogénesis del ovario son los factores endocrinos, ¿no? El sobrepeso, los factores ambientales, genéticos, los antecedentes, aunque se incluyen otros tales como la nuliparidad, la historia familiar, la menarquia temprana, la menopausia tardía, la raza blanca y el aumento de la edad. La incidencia específica aumenta según la edad de la paciente, con un pico en la sexta década de la vida. Es infrecuente en mujeres menores de 40 años, o sea, pero depende del tipo de tumoración, ¿no? Los embrionarios generalmente son más frecuentes y son malignos en niñas, ¿no? El riesgo de que se presente esta enfermedad disminuye con el embarazo, con el uso de los anticonceptivos. Los anticonceptivos previenen el cáncer de ovario, ya que evitan pues, que este ovario esté constantemente funcionando, la lactancia, que hace que también que el ovario descanse. Y también hay una asociación entre la histerectomía y la ligadura de trompas con conservación de ovarios. Se dice que disminuye la posibilidad de aparición. El cáncer de ovario con historia familiar constituye apenas el 2.5% del total, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que más del 98% no van a tener una historia de un familiar con cáncer de ovario. Se han identificado 3 tipos de cánceres hereditarios. El cáncer en sitio específico, existe un alto riesgo si hay cáncer en 2 familiares de primer grado, 50% de ser afectado. Síndrome de cáncer familiar mamovario y patrón de transmisión dominante asociado al cromosoma 16K y 17K21. Se considera este síndrome cuando hay 5 casos de cáncer de mama ovario en la familia, incluyendo 2 de cada uno de estos, ¿no? Entonces, a veces ese antecedente de que sí, mi abuelita tuvo el cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso no es un antecedente. O de repente la mamá tuvo cáncer de mama, pero tuvo cáncer de mama en una edad mayor. El cáncer colon rectal no polipósico, el síndrome de Lynch de tipo 2, incluye múltiples adenocarcinomas, el cáncer de colon familiar, de ovario, endometrio, mama, así como el síntoma gastrointestinal o urinario, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo para el cáncer de ovario. Bueno, ¿qué síntomas? ¿Qué datos clínicos podemos tener? Podemos tener el crecimiento del abdomen, síntomas compresivos, dolor abdominal agudo, subagudo, sobre todo, y hoy hemos hablado sobre dolor pélvico cuando se tuercen, ¿no? Frecuentemente en benignos, porque los malignos muchas veces por el sistema de herencial que van a tener es raro que se tuercen. Vamos a tener ruptura, hemorragia o infección. Rara vez vamos a tener datos indirectos de actividad especial endocrino-metabólica, pero sí cuando tenemos un quiste en etapas tempranas puede estar asociado a una pubertad precoz periférica. Vamos a tener una hemorragia uterina disfuncional, amenorrea, hirsutismo, tirotoxicosis, síndrome de Cushing, galactorrea, policitemia, hipoglicemia e hipercalcemia como ejemplos, ¿no? Por lo general, los síntomas que más refieren las pacientes incluyen malestar abdominal, distensión abdominal, náuseas, vómitos, ganas de orinar frecuentemente, dispareunia. Es difícil diagnosticar en etapas tempranas, pues las manifestaciones clínicas a veces son escasas y fácilmente se confunden con las de otras afecciones, ¿no? Entonces, muchas veces, por ser jóvenes, a veces no acuden al control o al descarte
Y a veces ese hallazgo en la emergencia, dolores pélvicos intensos y encontramos un quiste pedículo torcido, ¿no? El cáncer de ovario generalmente se propaga por diseminación peritoneal y otras formas son por extensión directa, linfática o hematógena. El crecimiento del cáncer epitelial de ovario es inicialmente de forma local, invade la cápsula, el mesovario y desprende células a la cavidad abdominal, de manera que va a afectar a los órganos y los tejidos que están cerca, ¿no? La metástasis a los ganglios también puede producir excepcionalmente metástasis hematógena. La diseminación peritoneal o siembra peritoneal es la forma más común. Por eso es que muchas veces cuando se retira el tumor maligno de ovario, a veces puede haber una recidiva por la parte peritoneal, ¿no? Ha sido clásicamente una enfermedad de difusión serosa que afecta a todas las superficies peritoneales y raramente invade a los órganos. La diseminación directa o por continuidad se produce cuando se rompe la cápsula. Por eso cuando nosotros operamos tumores malignos es importante que los saquemos íntegros, ¿no? Porque ya cambia el estadio. La diseminación a través de la sangre es excepcional y se presenta en una fase tardía y generalmente va a afectar el hígado, el hueso y el pulmón. En la mayoría de los pacientes el cáncer epitelial de ovario es entre un 75-85% y el diagnóstico se realiza cuando la enfermedad ya ha progresado generalmente a la cavidad peritoneal. Los tumores metastásicos de ovario pueden ser de útero, de trompas de mama o del aparato digestivo, el famoso tumor de Krukenberg. El cáncer metastásico en estos casos constituye de 1 a 1,5% de los tumores de ovario. Bueno, la ecografía obviamente indispensable, y hemos conversado, la ventaja de la vía transvaginal con respecto a la vía abdominal y también las ventajas de la vía abdominal. Entonces, el valor, obviamente en la confirmación, en la presencia de la tumoración, un Doppler para ver las características y también pues ver si hay lesiones, también masitis, lesiones hepáticas. También se pueden, en el acto operatorio, realizar estadiajes, ¿no? Punción, aspiración, biopsia, que nos va a permitir el seguimiento de los procesos tumorales, ¿no? Se define que un tumor tiene baja sospecha de malignidad cuando presenta bordes regulares, límites precisos, contenido total o predominantemente sonolucente, o sea, claro, en ecografía, bueno, completamente negro, ausencia de tabiques o tabiques finos, y excrescencias en la parte interna de los tabiques, ¿no? Se dice pues de que si estos tabiques son pequeñitos, no hay excrescencia, pues las posibilidades de benignos sean mucho más, ¿no? En relación al tamaño de la lesión se señala que a pesar de que los tumores malignos alcanzan grandes dimensiones, no es una característica, ¿no? El tamaño no debe ser considerado como un criterio para tipificar si son benignos o malignos. Y eso sí, hay muchos tumores benignos que son muy grandes, como también va a haber quistes o tumoraciones muy pequeñitas y que cuando hacemos el estudio patológico nos encontramos con que son positivos, ¿no? Hay una serie de tumores ováricos que van a parecer malignos, pero que son benignos. Y un ejemplo de ellos son los teratomas, los endometriomas. Los endometriomas incluso van a tener los marcadores, como hemos dicho, el CA 125 alto. Sin embargo, es un signo de endometriosis. Las neoplasias ováricas, al igual que en el carcinoma de endometrio, aparece una angiogénesis patológica tanto intratumoral como en la periferia de las neoplasias malignas, lo cual va a modificar el flujo, la velocidad del flujo, la presencia de vasos de baja impedancia, en los tabiques del tumor y en el interior de la masa neoplásica, así como la aparición de nuevos vasos aberrantes, ¿no? Va a estar muy irrigado y son vasos de mala calidad. Entonces eso es lo que buscamos en el Doppler. Según se ha descrito en el cribado del cáncer de ovario, se desarrollan métodos bioquímicos o moleculares que comienzan a experimentarse con algún éxito. Los procedimientos más empleados de mayor eficacia en esta actuación son la ecografía transvaginal y el marcador CA 125, ¿no? Siempre ante un tumor de características complejas es importante que pidan este marcador, ¿no?
Y obviamente pues pedir resonancia, tomografía. La mayor parte de los tumores de ovario en niñas y adolescentes van a ser benignos y los más comunes son los del cuerpo lúteo, quistes simples, quistes foliculares, quistes parováricos y lesiones inflamatorias. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener una tumoración quística de gran tamaño que de repente con la ecografía transvaginal no nos va a ayudar. La laparoscopía también nos puede servir para trabajar con tumores benignos. Existen diferentes pinzas, puertos únicos. Las pinzas pueden girar en diferentes posiciones. Esta es la cirugía para puerto único. Y se saca la tumoración vía laparoscópica. Una vez que se ha aspirado, aspiramos cuando estamos seguros de que la tumoración es benigna. Si no, tenemos que tratar de sacar la tumoración completamente íntegra. Aquí tenemos una torsión de ovario. Es importante el diagnóstico, como ya hemos mencionado, porque las horas de torsión van a determinar que podamos salvar el ovario o tener que retirar el ovario. Y si es una chica joven, cuanto más conservemos el ovario, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí vemos las torsiones de trompa y de ovario. Esta es la extirpación de una trompa y el ovario que han estado necrosados. Podemos ver diferentes tipos de tumoraciones. Estos son unos fibroadenomas de ovarios. Podemos tener un abdomen aumentado de volumen y podemos encontrar una tumoración relativamente grande, ¿no? Aquí está la trompita, se ve pequeñita. Aquí vemos las trompitas, el útero, y esta es la gran tumoración, ¿no? Esta es la imagen tomográfica. Como ya hemos dicho, en niñas y adolescentes, los tumores de ovario son relativamente raros, pero pueden ser también malignos y letales. En el caso de las niñas, se habla de una incidencia de 2.4 casos por millón de personas en menos de 15 años, y en países desarrollados representan el 1% de todas las neoplasias. Neoplasias de malignas de ovario es de 3.4%. Los ovarios están formados por células derivadas de 3 primordios, por células germinales primitivas, mesénquima del borde urogenital y por el epitelio celómico, ¿no? Entonces los ovarios están formados por células derivadas de 3 primordios, células germinales primitivas, mesénquima del borde urogenital y el epitelio celómico. En niños, el 68% van a venir de las células germinales, el 16% de las células epiteliales, y en otros países, por ejemplo en Israel, reportan que el 26% van a ser de origen epitelial, en contraste con lo que ocurre en la mujer adulta. El 90% va a ser de origen epitelial. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de las células germinales, el más frecuente, el disgerminoma, tenemos el teratoma inmaduro, el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario y los tumores mixtos, ¿no? Entonces, estos son quistes complejos, como vemos, tienen como contenido. Estos son los tumores malignos, ¿no? Así se ve un tumor maligno. Este es un tumor maligno de una niña, ¿no? Los de origen epitelial van a derivar de la superficie del ovario o de la serosa. En las niñas se habla de una frecuencia de más o menos un 15%. La distribución, el cistoadenoma mucinoso, el cistoadenoma adenocarcinoma mucinoso y el seroso. Entonces, estos son las tumoraciones derivadas del origen epitelial. El cistoadenoma y el cistoadenoma mucinoso son benignos. El cistoadenocarcinoma mucinoso es maligno. Y el seroso, el cistoadenoma seroso o un quiste seroso es benigno, ¿no? Estos son los quistecitos. Los derivados del cordón de la célula sexual del estroma son en menor número y tenemos el tumor de las células granulosas juveniles, tumor de las células de Sertoli Leydig, tumores del estroma esclerosante, del tumor del cordón sexual
y tumor de las células esteroideales. Los factores hormonales y ambientales parecen no estar asociados en las neoplasias de ovarios de niñas y adolescentes, a diferencia de las adultas que hemos ya conversado que sí están relacionados. Pero sí, en el caso de las niñas, las alteraciones genéticas, el 5%, tiene cierta predisposición hereditaria, principalmente por alteraciones en la diferenciación de la célula germinal primitiva. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Bueno, como hemos dicho, se caracteriza por una masa palpable, dolor abdominal, sobre todo cuando hay torsión, y otros síntomas pueden ser sangrado vaginal o constipación o incluso tenesmo vesical, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una niñita y ya vemos desarrollo de caracteres sexuales, ¿no? Vemos las areolas bien pigmentadas, vemos vello púbico. Entonces, en esta niña, por ejemplo, sospechábamos de un tumor que causaba una pubertad precoz periférica, ¿no? La medida de edad del diagnóstico es más o menos a los 10 años. En las neoplasias intraepiteliales del ovario, 47% pueden ser asintomáticas y su presentación más frecuente es alrededor de los 14 años. En los tumores del cordón sexual del estroma, el 60% se va a manifestar como una pseudopubertad precoz, virilización y la menorrea secundaria, o va a ocurrir alrededor del 5% de los casos. La edad media de estas neoplasias es de 8 años. ¿No? Aquí vemos una disección de diversas tumoraciones. ¿No? Aquí vemos la tumoración. Y vemos la técnica quirúrgica, ¿no? Los tumores de las células germinales pueden ser benignos o malignos. Por ejemplo, los benignos son los teratomas maduros. Los malignos son los teratomas inmaduros. Los teratomas maduros ocupan el segundo lugar de las afecciones primarias en menores de 15 años. 3 de cada 4 son quistes dermoides, ¿no? La presentación de estos tumores es un dolor abdominal, masa pélvica de aumento progresivo. Generalmente vamos a pedir ayuda ecográfica y siempre cuando tratamos de tumores embrionarios pedimos marcadores tumorales, ¿no? Sea alfa-fetoproteína, el CA125, deshidrogenasa láctica y gonadotrofina coriónica. En las mujeres, las complicaciones de los tumores benignos de ovario por torsión del pedículo o ruptura del quiste dan un cuadro de abdomen agudo quirúrgico que amerita un manejo de urgencia en el 40 al 50% de los casos. Acuérdense que habíamos hablado de una peritonitis química, ¿no? En dolor pélvico. El diagnóstico diferencial con problemas gastrointestinales, con problemas urológicos. Ya hemos conversado de que la ecografía permite diferenciar las características de estas tumoraciones. La tomografía, la resonancia. En niños es mejor resonancia, ¿no? Pero se puede usar tomografía, resonancia en adultos con contraste, ¿no? Y los marcadores tumorales en adultos, el CA125 de preferencia, ¿no? Ahora, las mutaciones BRCA1 y BRCA2, no sé si han escuchado hablar, son unos marcadores que nosotros dosamos y existen actualmente sitios donde dosamos esto, que nos hablan de la posibilidad de desarrollar un cáncer, ¿no? Un cierto tipo de cáncer o los cánceres de tendencia familiar. Existen múltiples marcadores, ahora hay incluso marcadores para pulmón, cáncer digestivo, cáncer intestinal. Esto empezó con la marcación de los BRCA para cáncer de mama, luego fomentando, y ahora uno va a uno de estos laboratorios y le hacen un dosaje en sangre y le determinan hasta 50 posibles cánceres que uno pueda padecer. Entonces, las proteínas codificadas, los genes BRCA1 y 2, han sido implicados en los procesos de reparación del ADN. Las mutaciones de estos dos genes son responsables del 95% de los cánceres de ovario hereditados. Los pacientes con mutaciones tienen el riesgo de entre el 15 al 60% de desarrollar un cáncer de ovario. Y es por eso que se hace el valor de la mastectomía profiláctica
en las pacientes portadoras de esto. No sé si escucharon el caso pues, de Angelina Jolie. Angelina Jolie tenía por antecedente de su mamá la mutación. Es por eso que ella se retiró las mamas y también se retiró los ovarios, ¿no? Porque ella tenía la mutación, entonces su riesgo de hacer cáncer era muy alto. El 3% de las pacientes con mutación de los genes BRCA sometidos a cirugía profiláctica ya van a presentar tumores ocultos hasta el momento que se descubren tras la cirugía. La reducción de riesgo ofrecida por la mastectomía de estos pacientes supera el 96%, aunque siempre va a persistir un pequeño riesgo de carcinoma peritoneal, como ya hemos dicho, la principal causa o la principal forma por cómo se disemina un tumor de ovario es a nivel peritoneal, ¿no? La anexectomía reduce el riesgo de cáncer de mama en un 50-80%, ¿no? Entonces, pero para aquellas personas que tienen factores de riesgo, entonces para aquellas personas que están muy nerviosas o muy preocupadas por los antecedentes familiares, se pueden hacer estos dosajes. Con eso se toma una decisión, ¿no? Bueno, este es el Da Vinci, que es lo más moderno que existe ahora. En Estados Unidos ya no se opera ni siquiera por laparoscopía, sino operan con el robot, ¿no? Con el robot Da Vinci. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí lo que es patología benigna y maligna de ovario. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, estos temas son bonitos, son interesantes, pero son bien pesaditos porque son un poco largos, ¿no? Pero en general, va a ser bien importante que tengan un conocimiento básico de todo esto, ¿no? Creo que la parte de ovarios poliquísticos ha sido muy importante. No es una patología maligna, pero es una patología de ovario. Frecuente. En el síndrome ovario poliquístico van a encontrarlo como si fuera la vulvovaginitis, así de frecuente va a ser. En cuanto a los tumores de ovario, pues saber que existen los benignos, los malignos. De repente no vamos a tratar los malignos, pero saber cuándo derivar, ¿no? Entonces, cuando venga una tumoración compleja, pedir ecografía Doppler, pedir marcador, ya sabemos a qué se está orientando y de acuerdo a eso lo derivamos. El uso de anticonceptivos previene el cáncer de ovario, ¿ya? Esto que a veces ustedes dan anticonceptivos y las pacientes tienen temor al cáncer. Entonces, previene el cáncer de ovario, previene las lesiones benignas de mama. Muy bien, chicos. Entonces, mañana tenemos la clase, si no me equivoco, que es de mama. Y de ahí ya regresamos a la otra semana, que sí, ya vamos a estar 2 veces por semana. El lunes creo tienen examen, ¿no? Sí, doctora, a las 6 de la tarde. Perfecto. Entonces ahí ya saben, a revisar tratamientos, chicos. Revisen el PPOQ, las clasificaciones, los puntos de la distrofia genital, ¿ya? Y los tratamientos. Muy bien, chicos, buenas noches. Mañana nos estamos viendo. Ok, buenas noches, Doc. Hasta mañana.